Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. La bestia en las vías. Hace tiempo fui soldado raso. Hoy en día me avergüenza afirmarles que deserté, mas no lo hice solo por miedo a la disciplina militar, sino por algo más siniestro a lo que nos enfrentamos en cierta ocasión en la que se nos asignó una misión de asalto a un tren de migrantes ilegales, de la cual más tarde descubriríamos que era en realidad toda una cédula delictiva extranjera que se dedicaba al tráfico de personas. Cuando yo ingresé al ejército, solía escuchar entre los soldados historias que sinceramente no les creía. Hablaban de enfrentamientos con criaturas extrañas en lo más profundo de los bosques, o de animales que se transformaban en personas, o al revés. Yo, como les dije, nunca les creí ninguna palabra. Para mí, este tipo de historias era simplemente una manera de distraer la mente de la dura vida militar. Pero todo cambió con la misión que les expuse anteriormente. Cuando eres soldado, no recibes muchas explicaciones, simplemente acatas las órdenes, y así comenzó esa misión que nos hizo desertar no solo a mí, sino a otras 3 personas que lograron salir con vida del infierno que se desató. Como les contaba, tuvimos una incursión en uno de los estados más desérticos del país, el cual prefiero mantener en el anonimato por obvios motivos de mi deserción. No quiero que me rastreen. En fin, para esta misión tuvimos que levantar un campamento cercano a las vías, pues detendríamos el tren exactamente en un cambio de vías, en las cuales ya habíamos cambiado la trayectoria, después bajarían la velocidad. Así pues, según las indicaciones de nuestros superiores, el tren tardaría al menos día y medio en aparecer. Mis compañeros, al igual que yo, nos sentíamos algo ansiosos, pues aunque la mayoría de nuestras misiones habían resultado de cierta manera fáciles y efectivas, nunca nos había tocado enfrentarnos a traficantes de personas, y no sabíamos con qué nos íbamos a topar. El tren se adelantó a la fecha esperada, así que nos movilizaron de manera abrupta. Una vez que se detuvo la máquina, un centenar de migrantes salieron a la carrera, pero nuestras indicaciones eran claras: no detener a nadie que no estuviera dentro del vagón que se nos señaló. Llegamos al vagón, que no era otra cosa que un contenedor de metal de esos que vienen en los barcos. Lo abrimos y sacamos a más de una docena de mujeres, de las cuales la mayoría eran menores de edad. Rápidamente las pusimos a resguardo, cuando desde atrás alguien nos lanzó una granada. Algunos compañeros y un par de mujeres cayeron al suelo heridos a muerte. Rápidamente nos pusimos a cubierto. Desde un par de camionetas nos disparaban, mas pronto los diezmamos y las camionetas terminaron huyendo. A lo que recuerdo, cayeron al menos 7 personas que nos disparaban desde las cajas de las camionetas. Tomamos presos a los maquinistas, pues no se podían deslindar del ataque, así que los llevamos al campamento. Al día siguiente, a primera hora, partiríamos a la zona militar más cercana. Para mi mala suerte y la de un grupo de soldados bajo el mando de un teniente, nos dejaron al resguardo de la máquina. Estaríamos allí hasta que se nos recogiera, según las indicaciones de los oficiales. A mí no me agradaron las órdenes, pues siempre queda el miedo a que regresen los sicarios, pero cuando se está en el ejército, tienes que acatar las órdenes o te metes en problemas. Así fue como, estando sentados a un lado de las vías, nos alcanzó la noche y dando caminatas alrededor de la máquina, nos topamos con algunos cadáveres que, después de examinarlos, nos percatamos de que no eran restos humanos, sino de algún animal grande como una vaca, la cual al parecer había sido atacada por otro animal, pues las heridas que tenía parecían mordidas. Supusimos que había sido algún coyote o lobo nativo de la región. Justamente nos encontrábamos revisando el cadáver cuando escuchamos pisadas cercanas. Era un sonido parecido al de las pezuñas. De inmediato echamos las luces
y apuntamos en dirección al sonido. No vimos nada, así que empezamos a peinar el perímetro con las lámparas, pero seguíamos sin encontrar nada. De pronto, escuchamos un bufido que no pude identificar con el de algún animal que conociera. Un soldado se puso muy nervioso y comenzó a decirnos que en aquella zona acechaban los nahuales. Algunos de nosotros nos burlábamos de él, mas casi como si se tratara de un karma instantáneo, escuchamos de nuevo ese sonido, seguido de las pezuñas corriendo hacia nosotros. Justamente cuando volvimos a iluminar la zona, uno de nuestros hombres cayó al piso gritando. Lo iluminamos, pero lo único que vimos fue una especie de venado. Nos echamos para atrás y disparamos al animal, el cual recibió un par de tiros y se retiró, dejando al soldado tirado sobre las vías. Sangraba. Yo y otro compañero nos acercamos a recogerlos, mientras los demás iluminaban la zona y apuntaban con sus armas. Fue entonces cuando lo vimos parado justo al lado de las vías. La forma de esta criatura es indescriptible. Era tan aterrador como repugnante. Era una mezcla entre animal y ser humano. Tenía patas de venado, pero el torso y parte de la cara humana, ojos negros, y desde su boca hacía sonidos horribles. Nos quedamos paralizados del miedo, al punto de soltar al soldado de nuevo en las vías. La bestia se abalanzó contra mi compañero, y yo de terror me eché a un lado. Vi cómo le clavaba un par de cuernos en el cuello. Los hombres a mis espaldas abrieron fuego. Un par de balas pasaron rozándome la piel. Yo corrí a refugiarme en los vagones. Sentía el corazón súper acelerado. Nada tenía sentido. Esa criatura no podría existir, y sin embargo la acababa de ver. Sentía el corazón súper acelerado. Nada tenía sentido. No podía creer lo que acababa de ver. Toqué con mis 2 dedos en el lugar donde me habían rozado las balas, y estas solo me rompieron un poco la ropa. Miré hacia arriba y pude ver la luna llena. Después, escuché otra ráfaga de balas y a alguien gritar que había más. Cuando menos esperé, ya estaban 2 soldados junto a mí, quienes me informaron que perdieron el perímetro, porque de la nada aparecieron otras criaturas como la que nos acechaba en las vías. Escuchamos pisadas que caminaban sobre las láminas de los vagones. Rápidamente iluminamos y apuntamos con nuestras armas, y pudimos ver a un hombre completamente desnudo asomándose. Tenía los ojos en blanco, y no lo reconocimos como miembro de la tropa, así que abrimos fuego. Sé que suena exagerado, pero créanme que aún hoy en día intento darle alguna explicación a esa aterradora experiencia. Sobre todo a aquellas criaturas en las vías. No recuerdo mucho después de que le disparamos al hombre desnudo. Perdí la conciencia por un largo rato, o quizá mi mente creó una laguna para que no recordara algo más aterrador de todo lo que experimentamos, porque lo único que recuerdo es que corrimos por las vías durante largo rato, perdimos las armas, y después de varios días de extraviarnos en el desierto, llegamos a un poblado donde nos refugiamos. Tomamos la decisión de no establecer contacto con la base. Viajamos a una ciudad grande en la frontera, tomamos un empleo en una fábrica y decidimos olvidarnos de aquel terrible enfrentamiento. Me gustaría poner en claro que aquel perturbador encuentro no fue el único motivo de nuestra deserción. Da la casualidad de que los otros 2 soldados y yo estábamos fastidiados de la vida militar. Yo he investigado mucho acerca de esos seres, pero lo que he encontrado son viejas leyendas que hablan de brujos o nahuales que se transforman en animales, de los cuales a veces no mantienen bajo control los instintos de los animales con los que se identifican, y terminan siendo poseídos, perdiendo el control y atacando a otras personas y animales. Por último, me gustaría contarles que en una ocasión que me reuní con los otros 2 hombres que huyeron conmigo, uno nos contó que cada cierto tiempo escucha pisadas de pezuñas en el tejado de su casa. Además, el mismo horrendo alarido que escuchamos en las vías.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.